Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles esta noche. Ya estamos listos para iniciar nuestro último Facebook Live de este año. Y bueno, vamos a cerrar con el tema de coronavirus, vamos a cerrar con el tema de las actualidades de coronavirus. Hoy estaremos transmitiendo un formato un poquito diferente. Como se pueden dar cuenta, pues estoy en otra locación. Y bueno, esto pues nos va a permitir movernos un poquito más. Estoy aquí listo para empezar a transmitir, para empezar a platicarles. Ya veo que todos ustedes se están conectando. Espero que me escuchen muy bien todos ustedes. Y bueno, pues antes de empezar y en lo que damos tiempo para que se conecten todos los demás, pues les platico que tuvimos prácticamente 35 lives este año con diferentes temas. Todos ellos los pueden escuchar en las diferentes plataformas de redes sociales. Los pueden ver aquí en mi página de Facebook. Denle like por ahí también si ustedes lo consideran y si quieren seguir todas estas transmisiones que hacemos. También está en mi página de Twitter y también está en mi página de Instagram, en mi perfil de cada una de estas redes sociales. Y también les recuerdo que lo pueden ver en mi canal de YouTube. Denle ahí suscribirse para que les llegue toda la información cada vez que podamos subir un video. Y también lo pueden escuchar en formato de podcast en Spotify. Y bien, pues veo que ya todos se están conectando, ya veo varias personas aquí listas para poder escuchar lo que vamos a platicar respecto al coronavirus y pues todo lo referente a las actualidades. Seguro estoy que tienen muchísimas preguntas, hagan todas sus preguntas acá, las vamos a estar contestando, de la vacuna, de los síntomas, de si me puedo volver a contagiar, que si puedo utilizar algo para prevenir, que el famoso dióxido de cloro que no sirve para nada, que el ozono. Todas estas preguntas las vamos a responder porque tenemos muchísima información que hemos aprendido, que hemos estudiado, que hemos revisado desde marzo de este año que empezó la pandemia y pues que hemos ido teniendo como experiencia pues ya prácticamente de 9 meses que tenemos. Y sobre todo pues el tratamiento de los pacientes en el consultorio, adultos y niños que hemos tenido oportunidad de ver, pues nos ha enriquecido mucho para poder cada día responder de mejor manera a los pacientes. Pero también es importante decirles que muchos pacientes esperan y llegan muy complicados. Y eso realmente nos pone en un apuro importante porque los pacientes no responden de manera correcta y lamentablemente pues algunos de ellos han tenido complicaciones fatales. Pero bueno, el objetivo de esta sesión es poder platicar con ustedes, poder reforzar todo esto que hemos venido comentando durante las sesiones a lo largo de este año y que ustedes estén bien prevenidos. Hay muchísimos contagios, cuídense mucho por favor, hay una segunda ola de contagios, hay un repunte en los casos. Si quieren pónganle transmitir aquí en su Facebook para que más personas se puedan unir a esta sesión y cada vez pues estemos mejor informados y sobre todo podamos prevenir. Entonces vamos a iniciar, vamos a comenzar con la sesión de actualidades de coronavirus que sabemos hoy y pues estoy aquí listo para poder contestar todas sus preguntas. Empiecen a escribir todas sus preguntas aquí por favor, si es que tienen alguna, para que podamos dar respuesta a cada una de ellas. Y bueno, pues lo que les quiero platicar de inicio, ¿no? Aquí tengo mi acordeón, aquí lo van a ver, acá está mi acordeón para poder platicar con todos ustedes. Pues lo de inicio, signos y síntomas. Híjole, me han preguntado muchísimas veces. Yo tengo dolor de cabeza, ¿ya tengo coronavirus? Yo tengo ligero dolor en la garganta, ¿ya tengo coronavirus? ¿Sabes qué, doctor? Me duelen las articulaciones de las rodillas, ¿será coronavirus? Y lo que les quiero decir es, no caigan en la locura, no caigan en pensar que todo es coronavirus, no caigan en esta situación de miedo, de decir, tengo coronavirus porque me duele la garganta, o tengo coronavirus porque me duelen las rodillas, o tengo coronavirus porque empecé a toser. No caigan en esa situación. ¿Por qué? Pues porque no todos los síntomas que van a tener hoy son coronavirus. Y a veces entramos en esa psicosis de todas las personas en donde pensamos que cualquier síntoma mínimo es coronavirus. Y bueno, por una parte, sí les quiero decir, hay que estar pendientes de los síntomas y ante cualquier síntoma raro buscar atención médica. Eso, indudable. Pero hay que estar pendientes de qué tipo de síntomas, cómo aparecen, cómo se van presentando y sobre eso, pues ya un profesional de la salud les podrá decir qué es lo que sucede. Y también es bien importante que no se automediquen y también que no se esperen a ser tratados.
¿Por qué? Porque a veces nos automedicamos y como al primo o a la tía o al vecino o ya la persona que está al lado de nosotros nos dice, ¿sabes qué? Yo me tomé esto y a mí me funcionó bien. No se automediquen, no lo hagan. Y también, pues obviamente, pendientes de estos síntomas. Les voy a decir cuáles son los síntomas que describen los libros, que describen los artículos científicos respecto a coronavirus. Coronavirus nos genera, en primer lugar, fiebre. Eso es uno de los síntomas cardinales. La fiebre alta. Eso es un punto importante. No todos los pacientes tienen fiebre. Eso es súper importante. Algunos de ellos no desarrollan nada de temperatura alta. Pero uno de los síntomas cardinales que en la mayoría de los pacientes sí se presenta es la temperatura de 38.5, 39, 39.5, incluso hasta 40 grados centígrados. Otro síntoma es tos. Empiezan a toser, empiezan a tener producción de flema, producción de tos, y eso es el segundo síntoma cardinal. Y el tercer síntoma cardinal, pues generan cansancio, generan esta sensación de molestia, de mucha, como si estuvieran muy pesados, se sienten muy agotados. Entonces, estos tres síntomas que les estoy diciendo, tos, fiebre y cansancio, son los síntomas cardinales que se han descrito en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, no todos los pacientes presentan este tipo de síntomas. Hemos tenido oportunidad de ver pacientes en la consulta y también en sus casas, en donde vemos que, por ejemplo, presentan conjuntivitis, en donde, por ejemplo, vemos que presentan dolor en los oídos, en donde vemos que pierden el gusto, que pierden el olfato, que les duele la garganta, que tienen como sensación de opresión en el tórax, que tienen diarrea, que les salen ronchitas en la piel, que tienen sudoración intensa, severa, nocturna, empapan, así lo describen los pacientes, mojo, como si me hubieran dado una cubetada de agua, empapo las playeras, empapo mi camiseta. Entonces, todos estos síntomas son los que pueden presentar los pacientes. Dolor de músculos, escalofríos, dolor de huesitos, dolor de articulaciones, escurrimiento nasal. Todos estos síntomas son como síntomas secundarios, pero hay pacientes que solo tienen síntomas secundarios y esos son los síntomas que presentan de coronavirus. Entonces, tengan en cuenta todos estos síntomas. Se los voy a volver a decir. Los tres cardinales, que son como los que en la mayoría de los pacientes se presentan, es la tos, la fiebre y el cansancio. Pero hay algunos otros pacientes que presentan escalofrío, diarrea, pérdida del olfato, pérdida del gusto, escurrimiento nasal, dolor de oídos, dolor en el tórax, dolor de músculos, dolor de articulaciones. Todos estos síntomas pueden estar presentes y esos síntomas secundarios pueden ser sus síntomas principales. Entonces, estén muy atentos a estos síntomas que son los que los pacientes pueden llegar a presentar. Les pido una disculpa por el ruido que hay aquí en el lugar en donde estoy, pero bueno, espero que no afecte la calidad de la transmisión y que podamos escucharnos de manera correcta. Y mientras, los invito nuevamente a que sigamos, por favor, dejando sus mensajes aquí para que podamos escuchar y para que podamos tener pues todas sus preguntas, para que podamos leerlas al final de la sesión y contestar todas sus dudas. Y bueno, ¿qué es lo que realmente causa el coronavirus? ¿O por qué decimos, bueno, es que a esta persona le dio coronavirus y está tranquila, no tiene nada, a esta otra persona le dio coronavirus, se complicó en 2 días y falleció? Bueno, miren, les voy a decir, ¿qué es lo que pasa con coronavirus? Imagínense que nuestro cuerpo es una fotocopiadora. El virus llega a nuestro cuerpo por medio de nuestro sistema respiratorio y empieza a generar copias del virus. Esas copias pueden fotocopiarse, vamos a decirlo de esa manera, de manera rapidísima, de manera desmedida. Entonces empieza a haber una carga viral importante del virus en nuestra sangre y en nuestro cuerpo, en nuestros tejidos, en nuestro aparato respiratorio. Esa carga viral va a generar síntomas. ¿De qué depende que esa carga viral no sea tan alta? Es decir, que esta fotocopiadora no saque muchas copias, pues de la inmunidad de cada persona. Si, por ejemplo, es un caso, vamos a ponerlo así, es un paciente joven, es un paciente que no es diabético, que no es hipertenso, que no fuma, que hace ejercicio, que no tiene obesidad,
pues seguramente su cuerpo va a poder contener al virus y sí tendrá síntomas, pero serán leves y no habrá mucha reacción inflamatoria. ¿Por qué? Pues porque no se hizo una producción de muchas copias virales. Pero vamos al otro extremo. Y antes de pasar al otro extremo, ese paciente pues va a tener síntomas, pero va a tener 3, 4, 5, 10 días tal vez de síntomas, pero leves, no se va a sentir tan mal. Pero por ejemplo, si tenemos un paciente del otro extremo que es adulto mayor, que es diabético, descontrolado, que es hipertenso, descontrolado, que ha fumado durante 35 años, que tiene obesidad, que no se alimenta de manera correcta, que no hace pues actividad física, pues obviamente su sistema inmune va a estar disminuido y esa será una condición para que se produzcan muchas fotocopias, por decirlo de esta manera, lo estoy diciendo en términos coloquiales para que lo podamos entender bien, se produzcan muchas fotocopias del virus y esto va a generar una carga viral muy alta, muy exagerada. Esta carga viral va a generar un proceso inflamatorio severo. Por lo tanto, este paciente va a tener complicaciones severas. Y pues justamente esta es la situación por la que el paciente pues se va a complicar de manera rápida y va a tener muchas complicaciones a nivel principalmente pulmonar. Entonces, espero que haya sido claro este ejemplo que les acabo de poner y pues que quede de manera entendible esta situación. Y por lo cual, pues nos piden las autoridades de salud que no hagamos reuniones, que no hagamos fiestas, que no nos juntemos con nuestra familia que no es nuclear, con nuestros papás o con nuestros hermanos o con nuestros abuelos o con nuestros tíos que no viven en la misma casa. ¿Por qué? Pues porque si tenemos estas reuniones, ahí es donde yo estoy sano, tengo las características que les dije del primer caso, pues igual yo puedo ser un portador asintomático, pero puedo contagiar a mis papás o a mis abuelos, que ellos son adultos mayores, que tienen una inmunidad discretamente disminuida y eso le puede llegar a generar complicaciones. Entonces, por eso es fundamental que se mantengan en su casa, que no salgan, no se reúnan y usen su cubrebocas. Laven sus manos con agua y con jabón y utilicen alcohol en gel. Esto es fundamental para completamente romper la transmisión del virus y de esta manera evitar la propagación hacia otras personas. Y por supuesto que se compliquen. Sí quiero decirles, la cosa está súper complicada. Los hospitales están llenos. La consulta está llenísima. Los pacientes están complicándose. Y lo malo de esto es que recibimos cada vez más pacientes más complicados. Entonces son muy difíciles de tratar porque la respuesta es muy pobre. Entonces eso será bien importante que tengamos en cuenta para poder evitar la transmisión del virus. Ya estoy viendo aquí todas sus preguntas. Ahorita se las voy a contestar. Al final de la sesión vamos a contestar todas las cuestiones y todas las preguntas que ustedes tengan una por una. Y bueno, ¿qué es lo que hemos visto para los pacientes que pueden llegar a complicarse? Pues hemos visto pacientes, por ejemplo, la diabetes es una condición que absolutamente puede llegar a complicar a un paciente, pero no la diabetes controlada. Un paciente diabético controlado, lo que hemos visto en las publicaciones es que no tiene un riesgo aumentado. Los que sí tienen riesgo aumentado son los diabéticos descontrolados, los hipertensos descontrolados, los pacientes que tienen obesidad, los pacientes que tienen enfermedad renal, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar, los pacientes que tienen cáncer, los pacientes que han sido sometidos a trasplante. Por lo tanto, pues ¿qué les quiero decir con esto? Pues que los pacientes que tienen alguna situación de riesgo aumentado descontrolado, pues pueden generar alguna complicación. Entonces tengan en cuenta esto porque los pacientes que tienen estas condiciones descontroladamente pueden complicarse. ¿Qué pueden hacer? Pues controlen su glucosa, controlen su presión y van a disminuir de manera considerable el riesgo de poder complicarse. Si ustedes son diabéticos, traten de controlar su glucosa. Si ustedes son hipertensos, traten de controlar su presión arterial. Si son obesos, traten de hacer ejercicio y disminuir su peso para que lleguen a sobrepeso y después a un peso normal. Y con estas simples medidas podemos disminuir importantemente el factor de riesgo. Entonces, pues tengan en cuenta esto. ¿Cuándo es cuando tenemos que visitar al médico? ¿Cuándo es cuando decimos, este es el momento para poder ir con mi médico porque ya me estoy sintiendo mal? Les platicaba de los síntomas y ténganlos en cuenta para que no esperen y no se automediquen. Cuando tengan realmente todos los síntomas que les dije,
ninguno de ellos en general nos preocupan. Por ejemplo, si tienen fiebre de 40 grados, pues es parte de la reacción del cuadro clínico y no me va a preocupar a mí como médico que un paciente tenga 40 grados centígrados de temperatura, porque es parte de los síntomas y lo podemos controlar con medicamentos antipiréticos para bajar la fiebre, y con eso pues vamos a controlar el cuadro. No va a ser algo que ponga en riesgo su vida. Por ejemplo, si tiene dolor articular importante, severo, tampoco me va a preocupar como médico. ¿Por qué? Pues porque sé que es parte de los síntomas clínicos, le doy analgésicos antiinflamatorios y sé que eso lo voy a limitar y que no va a tener complicaciones. Y listo, no va a poner en riesgo su vida. Otro caso, por ejemplo, si el paciente tiene diarrea y ya ha evacuado 10 veces en el día, bueno, pues utilizo algún medicamento para tratar de controlar el cuadro diarreico, disminuir el número de evacuaciones, darle una dieta que le favorezca que pueda evacuar de mejor manera, pero pues tampoco va a ser algo que le ponga tan en riesgo, porque podemos controlarlo y pues se limitará, se autolimitará la diarrea. Pero ¿qué es lo que sí me preocupa como médico? Prácticamente son 3 cosas, y eso se lo digo siempre a los pacientes. Si un paciente desatura a menos del 90%, ahí hay riesgo, ahí hay peligro. ¿Cómo medimos la saturación? Con lo que ponemos en nuestro dedito, el oxímetro de pulso, este dispositivo que ponemos, y ahí nos mide la saturación de oxígeno. A este nivel del partido o a esta altura del partido, todo mundo en sus casas debería de tener un oxímetro de pulso, y si no lo tienen, es momento en que lo puedan adquirir, porque es fundamental que ustedes tengan uno en casa para poder estarse midiendo su saturación en caso de que tengan algún tipo de molestia. Esto es fundamental porque hay pacientes que no tienen molestias y de repente checan su saturación y, oh sorpresa, están en 85, están en 87, de ahí es cuando empiezan ya los síntomas. Entonces los invito a que tengan su oxímetro de pulso en casa. Si quieren conseguir uno, avísenme. En la tienda de Home Health Store tenemos oxímetros de pulso y pueden utilizarlo, porque también ya otra vez se están escaseando, entonces a veces no es tan fácil conseguirlos, pero sí es completamente recomendable que tengan un oxímetro de pulso. Entonces, ¿cuándo es cuando deben de inmediatamente poner el foco rojo? Si la saturación de oxígeno baja en menos del 90%. ¿Cuál es otro dato clínico para poder decir esto se está poniendo mal y el paciente se está complicando? Que tenga dificultad respiratoria real, progresiva, que sea una dificultad respiratoria en donde el paciente literal le cueste trabajo respirar. Eso es otro foco rojo y eso requiere atención médica inmediata. ¿Por qué? Pues si un paciente tiene dificultad respiratoria y empieza con dificultad respiratoria progresiva, pues obviamente va a empezar a desaturar. Entonces manden la mano a estos dos. Tengan mucho cuidado con esto y estén muy pendientes de estos síntomas que les comento. También es importante el dolor en el pecho. Si el paciente tiene dolor en el pecho y este dolor es constante y es progresivamente en aumento, eso es otro factor de riesgo. Esta es otra condición que nos prende el foco rojo, porque el paciente en ese momento requiere atención médica de urgencia, porque este paciente, si no recibe atención, va a ir complicándose. Y en realidad la mayoría de los pacientes se pueden tratar en casa. Yo les quiero comentar, hemos tenido muchísimos pacientes tratados en casa. Hemos tenido muchísimos pacientes que han recibido su tratamiento en casa y afortunadamente salen bien con el seguimiento correspondiente. ¿Pero por qué? Porque se tratan de manera temprana. También hemos tenido pacientes que están muy complicados, los alcanzamos a tratar y alcanzan a salir bien, discretamente complicados, pero bueno, pueden ser manejados en casa. Pero cuando ya tenemos pacientes que tienen 5 días de evolución, 7 días de evolución, que saturan al 40%, que tienen dolor intenso en el pecho, que realmente tienen dificultad respiratoria severa, pues ahí ya no podemos tratarlos en casa y llegan a los hospitales están llenos y pues ya no hay mucho que hacer porque son pacientes que ya tienen una neumonía severísima. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto y trátense de manera temprana. Identifiquen estos puntos que les acabo de decir, estos 3 síntomas que son de pacientes con COVID y que nos dan un foco rojo para poder recibir atención médica de urgencia. Que desaturen en menos del 90%, que tengan dificultad respiratoria franca, es decir, que les cueste trabajo respirar y esto sea progresivo, y también que tengan dolor intenso y en aumento en el pecho. Esto es pues por la restricción del oxígeno. Aunque también es importante mencionar que pues algunos pacientes pueden llegar a tener tonalidades o coloraciones azules alrededor de la boca o en los dedos, y eso nos habla de falta de oxígeno. Y también hay pacientes que tienen alteraciones en el estado de conciencia, están somnolientos
y de alguna manera pues están como con tendencia a dormir. Eso nos habla de alteraciones del nivel de conciencia secundario a la falta de oxígeno acá arriba, en la cabecita, en el cerebro, y eso pues es un dato de complicaciones. Entonces tengan en cuenta estos puntos que son importantes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para contagiarse de coronavirus? Pues bueno, ya seguramente ustedes los tienen súper claros, seguramente ya todos ustedes saben de qué se trata, pero pues los factores de riesgo pues es que nos pongamos en riesgo justamente, valga la redundancia, pero es que no hagamos caso. Les puedo contar, yo tuve hace algunos días, bueno, ustedes saben, yo soy voluntario de la Cruz Roja y tuvimos la oportunidad de ir por un paciente a una fiesta, hagan el favor, una fiesta, y en esa fiesta había como 300 personas y de las cuales no vi a uno solo con cubrebocas. Entonces, hagamos conciencia, por favor, de usar un cubrebocas que realmente nos proteja, que nos cubra la nariz, que nos cubra la boca, que nos cubra, que nos selle perfectamente y que pues nos cuide realmente. Lavemos las manitas con agua y con jabón, utilicemos alcohol en gel, guardemos este distanciamiento social y pues como dicen ya muy trilladamente, quédense en casa porque esa es la única manera de romper la transmisión del virus. Y sí, efectivamente, este factor de riesgo es, yo creo que el mayor factor de riesgo que podamos tener, el estar expuestos a lugares de mucha afluencia de personas. Entonces, quédense en su casita, traten de hacer lo menos posible salidas para que pues no tengan complicaciones, no tengan riesgo y ante cualquier síntoma inicial pidan ayuda con su médico y no esperen a tener más síntomas. No lo dejen de, es viernes, el lunes voy, porque el lunes ya se complicaron y ya es demasiado tarde. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque las complicaciones del coronavirus son fatales. La complicación más importante es la neumonía y la neumonía es severa. Entonces, el virus afecta a los pulmones y puede llegar a generar complicaciones muy importantes que pueden ser fatales. Aunque también pues, puede generar insuficiencia de algunos órganos, problemas cardíacos, coágulos, enfermedad renal como lesión renal aguda y algún tipo de infección asociada. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Cómo podemos prevenir el contagiarnos? Y eso va un poco de la mano. Ya veo que aquí ya están preguntando respecto a la vacuna. Ahorita vamos a responder estos puntos. Pero bueno, la prevención es la básica y ya se las acabo de comentar. Por supuesto, se las voy a volver a repetir porque esto hay que estar comentándoselos de manera constante a todos los pacientes, a toda la población. Y es lo que escuchamos en el radio, lo que vemos en la tele, lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en el internet. Pues el estar en casa es fundamental para poder disminuir el riesgo. Mantener esta distancia, lavarse las manos con agua y con jabón, utilizar el cubrebocas, utilizar alcohol en gel. Si de alguna manera ustedes llegan a estornudar o alguna persona estornuda, siempre hacer el estornudo de etiqueta de esta manera para poder evitar que pueda salir nuestra secreción respiratoria y eso pues es los mecanismos básicos. No hay nada para prevenir. Si les dicen, miren, es que está el factor de transferencia para prevenir, no es cierto, el factor de transferencia no funciona. Los estudios clínicos nos dicen que no hay ningún medicamento ni nada para prevenir el coronavirus. El dióxido de cloro jamás, el dióxido de cloro se utiliza para desinfectar superficies, entonces puede generar mayor lesión, puede generar mayor riesgo. Que hay que tomar de manera profiláctica ivermectina tampoco es cierto, no funciona. Que hay que tomar acitromicina tampoco es cierto, no funciona. Entonces tengan en cuenta estos puntos porque no hay hoy nada que prevenga el coronavirus más que la vacuna, eso sí, pero eso ahorita se los voy a platicar para que puedan tener ustedes toda la información, pero no hay ningún medicamento, no hay nada que pueda llegar a prevenir. La vitamina C, la vitamina D, la vitamina A pueden funcionar como un producto que favorece al funcionamiento de nuestras células y que favorece a tener una mejor inmunidad, pero no es cierto que previene el coronavirus. Que hemos visto que los pacientes que se complican de manera muy grave tienen déficit de vitamina D. ¿Pueden tomar vitamina D para tener una mejor inmunidad? Sí. Pero no quiere decir que la vitamina D les prevenga el coronavirus.
Entonces, ojo con esos conceptos que son súper importantes porque hay mucha información errónea, hay muchos mitos que solo generan desinformación en las personas y pues eso puede generarles algún tipo de riesgo. Y por supuesto los invito, si tienen alguna duda, escríbanme, mándenme un WhatsApp. Por eso no se les va a cobrar absolutamente nada. Tengan toda la confianza en mandarme un mensajito y decirme, doctor, tengo esta duda, fíjate que a mí me duele la garganta, ¿qué puedo hacer? Y yo les contesto. Estoy con muchos pacientes, a veces me tardo un poquito, pero siempre les contesto a todos y a cada uno de ustedes. Entonces, acérquense conmigo con toda confianza y si no puedo tratarlo yo, con mis colegas lo revisamos y les damos una solución. Y bueno, el diagnóstico de COVID. ¿Qué pasa? Ya tengo COVID, ¿cómo me hacen el diagnóstico? Porque me han hecho muchas preguntas. El otro día tuve la oportunidad de estar en el Heraldo TV. Me hicieron una entrevista y me preguntaba justo una de las pacientes, hicieron un enlace en vivo y me dijeron, ¿cuál es la diferencia entre la prueba de sangre y el cotonete que te ponen en la nariz y en la boca? Bueno, ahí les va. El hisopado nasal, que es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, es un hisopo que se introduce en las narinas, en las dos fosas nasales y en la garganta. Se toman muestras con este hisopo y se ponen en un medio especial, se llevan al laboratorio y ahí lo que se busca son copias del virus. Es decir, ese es el diagnóstico universal para poder hacer el diagnóstico del virus. La parte aguda, la parte activa, la parte contagiosa. Entonces, ese es el famoso PCR o hisopado nasal. Y el otro que es en sangre es para determinación de inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas son nuestras defensas, entonces cuando sale positivo el estudio de sangre, quiere decir que ya tuvimos contacto con el virus y ya tenemos defensas contra el coronavirus. Es decir, ya estuvimos expuestos y nuestro cuerpo ya generó soldaditos específicos contra el coronavirus y eso quiere decir pues que ya tuvimos, que ya no estamos contagiosos en ese momento. Sí se pueden hacer ahí algunas combinaciones con las inmunoglobulinas, sobre todo IgG e IgM, pero estas combinaciones son un tema más médico, son un tema más complicado, que no tiene caso ahorita que les describa ni que les explique. Lo que les quiero dar a entender es que el hisopado nasal es para la parte aguda de la enfermedad, la parte contagiosa, y la inmunoglobulina es para poder ver las defensas de nuestro cuerpo ante el virus, es decir, para saber si ya nos dio coronavirus. Hay algunas combinaciones ahí entre IgG e IgM, pero si tienen dudas les invito a que me escriban un mensajito y específicamente cada caso les respondo, porque también las inmunoglobulinas pueden hacerse para detecciones agudas, pero eso ya se los platico a detalle si alguno de ustedes tiene alguna duda al respecto. Y bueno, pues, ¿qué es el tratamiento del coronavirus? ¿Qué es lo que usamos como tratamiento para poder combatir el virus? Pues el tratamiento realmente no hay un fármaco que cure el coronavirus, que quite el coronavirus. Realmente lo que hacemos los médicos es dar tratamientos sintomáticos. Podemos utilizar analgésicos, antiinflamatorios, en algunos momentos utilizamos esteroides, broncodilatadores, utilizamos a veces algún anticoagulante, utilizamos también ocasionalmente algún antibiótico y ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué antibióticos si los antibióticos son para las bacterias y no para los virus? Bueno, pues es que justamente el coronavirus puede llegar a generar procesos infecciosos agregados de tipo neumónico también y pues utilizamos ciertos antibióticos para disminuir estas posibles complicaciones o estas situaciones que se presentan en los pulmones. Utilizamos algunos otros fármacos, sí, como fibrinolíticos, por ejemplo, también hemos podido utilizar y pues eso es básicamente lo que se usa de manera general. Hemos tenido casos en donde utilizan antirretrovirales, como los fármacos que se utilizan para el VIH, o utilizan anticuerpos monoclonales, o utilizan inmunoglobulinas, que son carísimas y realmente los pacientes no tienen mejoría significativa. Entonces, lo que se usa en general, pues es lo que les acabo de comentar en un inicio: analgésicos, antiinflamatorios, esteroides, broncodilatadores, algunos anticoagulantes y fibrinolíticos. Básicamente eso es lo que utilizamos. No les voy a decir obviamente nombres, ni dosis, ni nada de esto, porque pues debe ser específico para cada paciente. La idea es no pues estimularlos para que puedan automedicarse. Si tienen alguna duda o alguna pregunta o algún paciente, pues con todo gusto podemos revisarlo, podemos asesorarlos y no se esperen, mándenme un mensajito y podemos platicar de cada caso específico y sobre eso pues darles el tratamiento correspondiente.
Y pues bueno, también es importante hacerles saber que prácticamente la mayoría de los pacientes va a tener en general una recuperación si se tratan de manera temprana adecuada con el uso de paracetamol y con el uso de oxígeno en aquellos pacientes que tienen ya cierto grado de dificultad respiratoria. El virus va a ceder en 10 días más o menos, tal vez 14 días y van a tener ya remisión de los síntomas. Así de sencillo a veces es lo que hemos aprendido en el tratamiento. Obviamente ya los pacientes que se complican un poco, pues ya utilizamos una mezcla de fármacos que pues favorecen a que tengan un mejor estado y que pues de alguna manera no generen mayor riesgo de complicaciones. Pero pues en general es básicamente esto lo que utilizamos. Y pues vamos entonces a ver esta parte de la vacuna, que es lo nuevo, que es lo de hoy. La vacuna, permítanme poner mi acordeón acá. Ahora sí, la vacuna, vamos a platicar de la vacuna, que ya veo que hay varias preguntas. En realidad, miren, según los artículos que se han publicado, prácticamente hoy estamos por ahí de las 46 vacunas, 48 vacunas que están como en esta carrera o como pues en este proceso de desarrollo. Realmente para poder generar una vacuna, pues ya ustedes han visto en las noticias, se tienen que hacer estudios preclínicos en animales, en modelos experimentales. Después pues se hace una fase 1, una fase 2, una fase 3. Cada fase, pues la fase 1 son con poquitos pacientes, la fase 2 ya son con decenas de pacientes, la fase 3 ya son con centenas de pacientes, en donde pues se va probando la vacuna, se valora seguridad, se valora eficacia, se valora toda esta parte farmacológica de dosis, de intervalos y demás, y pues se obtiene la vacuna. Y hoy la vacuna que ya tenemos disponible, incluso hoy ustedes vieron en las noticias que ya las personas, los profesionales de la salud están siendo capacitados. Justamente hoy me escribió uno de mis colegas, compañero mío de la universidad, al cual pues me dio mucho gusto leer y me dijo, oye, ¿sabes qué? Aquí en Pemex ya hoy nos van a empezar a capacitar para el tema de la aplicación de la vacuna. Entonces, pues bueno, eso me da mucho gusto porque los primeros que deben de recibir la vacuna, y esa es una excelente estrategia, pues son los profesionales de la salud. Ellos pues somos la primera línea de tratamiento, la primera línea de defensa contra el virus, y pues tenemos que estar al 100 para ustedes para poder tratarlos de manera correcta y evitar que se compliquen. Y bueno, a partir de ahí empiezan a vacunar al resto de la población, pero pues bueno, la vacuna que hoy tenemos disponible, la que está ya lista, es la vacuna de Pfizer. Esta vacuna pues se tiene que aplicar en 2 dosis, se aplica una dosis hoy y después otra en 3 semanas, que es la que hoy tenemos disponible. Y vendrán más vacunas, sí, por supuesto, viene la vacuna, otra vacuna de Moderna, viene otra vacuna también que está por ahí disponible de Johnson & Johnson, viene otra vacuna también que está pues en una fase avanzada. Entonces seguramente habrá 4, 5, 6, 7 vacunas hacia adelante. ¿Cuál nos va a tocar? Pues no sabemos, dependiendo en qué momento nos toque la vacunación, pero pues lo que estoy seguro es que estas vacunas sí están siendo probadas, estas vacunas sí están siendo valoradas, sí llevan un proceso de investigación y definitivamente pues bueno, hoy la vacuna de Pfizer es la que tenemos en el mercado, la que nos van a empezar a aplicar y la que tenemos que recibir. Sí hay que vacunarse y también hay que vacunarse contra la influenza, y también en aquellos pacientes mayores de 60 años tienen que vacunarse contra el neumococo, porque estas son situaciones agregadas que también en esta época de frío nos puede llegar a complicar. Entonces, pues eso es algo que es bien importante para que ustedes lo tengan en cuenta, y sí, vacúnense. No le tengan miedo a las vacunas, siempre una vacuna les va a traer un beneficio, y vacúnense. Y mientras reciben la vacuna, pues la mejor vacuna que tenemos hoy es la prevención. El prevenir estar en contacto con otras personas, el prevenir estar en lugares con mucha gente, y la prevención que tenemos en casa, el simple cubrebocas, lavado de manos, el uso de alcohol en gel, son suficientes para romper la transmisión del virus. Entonces, déjenme acá sus preguntas, porque ya vamos a pasar justo ahora a la parte de las respuestas de todos estos cuestionamientos que tienen. Y bueno, quiero aprovechar para recordarles que me sigan en mis redes sociales, denle like a mi fanpage, a la página de Dr. Lavariega, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, mi canal, ponle ahí suscribirse para que reciban estos videos cada vez que subamos uno, y también en Spotify, que pueden escuchar el podcast. Y en mis páginas, ya saben, mis páginas web, www.manuel-lavariega-sarachaga.com y .mx. Ahí también pueden encontrar todos estos videos e información con los blogs en los cuales les invito a que participen.
Y bueno, también pueden encontrarme ahí en Doctoralia, y próximamente a partir del mes de enero estaré en Top Doctors. Entonces pues ahí podrán encontrarme también para poder agendar sus citas o para poder entrar en contacto conmigo en chat. Ya tienen mi número de WhatsApp, también pueden ahí mandarme mensajitos, cualquier duda que tengan, y con mucho gusto los estaremos contestando. Y bueno, pues vamos a pasar entonces a las preguntas. Ya veo que aquí hay varias. Dice Carlos Camacho: te saludo con mucho gusto, Charlie, gracias por conectarte. Y dice: ¿cuál es el nivel de oxígeno óptimo? Bueno, en realidad los pacientes tienen que estar arriba del 90%. Eso es lo aceptado, lo adecuado. En realidad los pacientes deberían de estar entre 92 y 94% al nivel de la Ciudad de México. Sin embargo, pongamos 90% como un nivel óptimo de los pacientes en general o de las personas en general. Si esta saturación baja menos de 90, entonces sí ya tenemos ahí algún factor de riesgo. Acá nos dice Celia Velasco: ¿cuánto tiempo dura el virus, doctor? Bueno, supongo que a lo que te refieres es una vez que estás positivo, ¿cuánto tiempo puedes llegar a ser contagioso? Miren, los libros, la literatura nos dice 14 días. Sin embargo, hemos visto pacientes que llevan más de 14 días y aún siguen saliendo positivos. Y no es que sean positivos todavía contagiosos, sino que todavía se pueden llegar a detectar algunas copias del virus. Inclusive hemos visto pacientes que llevan 3 o 4 meses y siguen saliendo positivos, pero no es que sean contagiosos. En realidad, yo lo que les digo siempre a los pacientes es que a partir del inicio de los síntomas, esperen 21 días. Y en esos 21 días ya salen negativos en la mayoría de los casos. Entonces, en general, yo les puedo decir, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, 21 días. Pero si lo buscan, y otros colegas que también han hecho algunas cápsulas, han mencionado 14 días, que también es aceptable. Digamos, entre 14 y 21 días es el tiempo de duración del contagio, de estar positivos. Dice Nash HS: en un caso así que te da COVID con síntomas leves, ¿te puedes volver a contagiar? ¿Y puede ser peor el virus o puede ser igual leve? Mira, Nash, esa es una excelente pregunta. Mira, lo que tenemos hoy es que una vez que te da COVID, ya no te vuelve a dar COVID. Sin embargo, hay publicaciones en donde hablan de reinfección, pero en la mayoría de los casos, pues son casos aislados y son casos pues que no han sido documentados al 100% como una reinfección. Incluso hace algunos meses salió una noticia ahí de que un paciente se había reinfectado. Lo que pasa es que te lo voy a explicar de la forma más sencilla que pueda hacerlo y espero me entiendan. Y obviamente que yo me explique de manera correcta. A mí ya me dio coronavirus. Yo tengo un contacto con un paciente que tiene coronavirus. Ojo, a mí ya me dio y el paciente hoy tiene. El paciente tose y yo recibo las gotitas de saliva con el virus. Yo recibo al coronavirus. Mi cuerpo, como ya tiene inmunidad contra coronavirus, ya no genera un proceso infeccioso de coronavirus. Sin embargo, yo puedo tener el virus activo en mí ahora porque acabo de recibir ese virus del otro paciente. Si yo veo a otro paciente o a otra persona que no ha tenido coronavirus, yo sí lo puedo contagiar. ¿Por qué? Pues porque yo tengo el virus activo ahorita, aunque ya a mí me dio y ya tengo anticuerpos, traigo el virus de aquel otro paciente que es positivo y está agudo, entonces pues, sí puedo transmitirlo. Es decir, yo puedo ser un trampolín para el virus. Por eso se sugiere que limitemos el contacto con otras personas. Bueno, espero haber sido claro, Nash, y si tienes duda o no lo expliqué bien, vuélveme a escribir y lo volvemos a explicar con otro ejemplo, ¿vale? Celia Velasco: ¿cuánto dura el virus? Eso, ya se replicó la pregunta, ya la contestamos. Dice aquí Adi Quiroz: una vez que se pierde el gusto y el olfato, ¿cuánto tiempo tarda en regresar a la normalidad la persona que se contagió? Regularmente 14 días, gradualmente lo va recuperando. Héctor dice: ¿cuál es la diferencia entre las pruebas de PCR e IgG? Bueno, ya la platicábamos, Héctor, muchas gracias por tu pregunta, la vamos a reafirmar. PCR es reacción en cadena de la polimerasa, es un hisopado nasal y faríngeo, y ahí se detectan copias del virus. Y la IgG pues es para identificar que ya existen defensas en nuestro cuerpo y, en términos generales, confirmar que ya nos dio y que probablemente fuimos asintomáticos. Nash HS dice: si ya me dio... A ver, aquí no sé qué pasó, ¿qué hice? Ahí está. Si ya me dio COVID y convivo con alguien que tiene y es asintomático, ¿yo puedo contagiar a otro?
A ver, si ya me dio COVID y convivo con alguien que tiene y es asintomático, ¿yo puedo contagiar a otro? Sí, justamente Nash, era lo que te trataba de explicar. Perfecto. Michelle Sánchez dice, ¿qué laboratorio tiene la mejor vacuna? Pues mira, la vacuna que tenemos hoy disponible, la primera que salió al mercado, es la vacuna de Pfizer. Esa es la que está hoy disponible y que se puede utilizar. Dice, ¿cuáles pueden ser los síntomas una vez que se pongan las vacunas? Bueno, regularmente las vacunas generan dolor en el sitio de la aplicación, generan un poquito de aumento de la temperatura local, incluso puede llegar a generarse alguna reacción como dolor articular, como dolor de huesos, dolor de músculos, un poco de escurrimiento nasal, poquita molestia en garganta, tal vez un poquito de tos, malestar general. Básicamente son los generales de todas las vacunas. Esos son los síntomas relacionados. Dolorcito de cabeza leve, esos básicamente son los síntomas relacionados a la aplicación de las vacunas. Nash HS dice, ¿qué estudios debo hacer si me dio COVID en septiembre? ¿Tengo que esperar a tener algún síntoma posterior para saber si afectó algún órgano? No, Nash, no tienes que hacer ningún estudio. En realidad, pues yo lo que le pido a mis pacientes es una tomografía simple de tórax para poder valorar los pulmones y estudios de sangre para poder ver funcionalidad renal, y si todo está bien, pues ya no hay ninguna complicación. Además, Nash, creo que eres Nayeli, ¿verdad? Nash, sí, ya vi tu foto de perfil, sí. No, pues eres una persona joven, sana, saludable, entonces no creo que tengas ninguna complicación. Entonces, yo lo que te sugiero es que si no te has hecho tomografía de tórax, te hagas una tomografía simple de tórax y por medio de estudios de sangre veas tu funcionalidad renal, que es prácticamente lo que afecta en mayor grado. De todas maneras, cualquier duda, escríbeme y lo revisamos. Lauris Rodríguez, saludos, doctor Manuelito. Muchas gracias, Lauris, qué gusto verte por acá. Verónica Estrella dice, ¿qué tipo de secuelas puede haber si ya te dio COVID? Bueno, se han descrito algunos síndromes post-COVID, y gracias, Verónica Estrella, por tu pregunta, porque esos son puntos importantes. Hay síndromes post-COVID que pueden generar los pacientes. Por ejemplo, quedan muy cansados y los pacientes refieren fatiga crónica. A pesar de que ya les dio COVID, se quedan muy cansados y están muy cansados y se sienten muy cansados. Eso es un síndrome post-COVID que ya está descrito. Por ejemplo, hay otros pacientes que también les dio COVID y hay un síndrome de desgaste. Los pacientes pierden masa muscular, incluso fíjense, los pacientes que están más graves pueden perder hasta el 2% de su masa corporal diaria. Entonces eso es un síndrome de consumo. Entonces eso puede ser otra situación, que puedan llegar a perder peso y puedan perder masa muscular. No a tal grado del 2% diario, pero sí se ha reportado en la literatura científica de pacientes que han estado muy graves y que han logrado recuperarse, pierden masa muscular de manera muy importante. Hay otros pacientes que después del tiempo refieren dolor en el pecho y refieren cierta dificultad para respirar, es otro síndrome descrito. Hay pacientes que tienen dolor de cabeza permanente también, es otro síndrome descrito. Y pues los pacientes que tienen neumonía y que generan neumonía importante, pues tienen complicaciones relacionadas al proceso de cicatrización de los pulmones, que les genera falta de aire y les genera pues como esta dificultad para respirar, y esta dificultad para respirar con algún esfuerzo que hagan tal vez leve, que puede llegar a complicarles por la neumonía por COVID. Entonces, pues esos son las secuelas que generalmente hemos encontrado. Hay algunos pacientes que tienen alteraciones renales también, que puede ser otro tipo de secuelas, pero en general son esas. A veces pacientes que son intubados y que están en terapias intensivas y salen del COVID, pues tienen síndromes y síntomas y signos relacionados a la post-intubación, pero ya son pacientes más específicos. Muy bien, Michelle Salas dice, ¿sirve usar la plancha de vapor para eliminar el virus de la ropa? Pues mira, Michelle, en realidad no. Puede ser una estrategia por la temperatura, pero en realidad no funciona esto. En general, el virus, lo que hemos visto es que, por ejemplo, hay algunos artículos que mencionan que el virus puede permanecer hasta 3 horas en el ambiente, y eso puede generar un riesgo de contagio, pero en realidad el contagio es persona a persona, toso y contagio a otra persona, y eso pues se da por el contacto entre todos nosotros. Entonces hay que disminuir ese contacto, y así disminuimos de manera importante el contagio. Realmente el usar la plancha de vapor en la ropa pues no va a ser como pues la estrategia ideal. Para eso hay algunos sanitizantes que sí puedes utilizar y rociar de alguna manera la ropa para poder disminuir el factor de riesgo,
pero pues prácticamente la mayoría de los contagios son persona a persona por contenido de aerosoles. Nash HS dice, ¿cuánto tiempo puede transmitir ese virus cuando ya tienes inmunidad? ¿Cuánto tiempo puedes transmitir ese virus cuando tienes inmunidad? Pues el periodo de contagio es de 21 días, te decía Nash, entonces a partir del inicio de los síntomas y hasta 21 días puedes contagiar a otra persona. Irene Vega Mondragón dice, ¿cuáles serían los síntomas para diferenciar entre resfriado, gripe, influenza y COVID? Mira, muy buena pregunta, Irene Vega Mondragón. Pues bueno, el resfriado común pues genera presencia de escurrimiento nasal. Regularmente la fiebre no es tan severa, sí puede llegar a tener cierto dolor articular, pero la fiebre no es tan fuerte, ¿no? Vamos a decirlo. Gripa pues es parte del resfriado, eso es lo que se refiere. La influenza pues sí genera dolor articular, sí genera fiebre, pero regularmente en un inicio no genera dificultad respiratoria. Y el COVID sí genera esta sensación de falta de aire, este dolor articular y la fiebre que puede llegar a 39 o 40 grados centígrados. Esas serían prácticamente las diferencias clínicas para poder identificar entre uno y otro. Melis Alcántara dice, ¿se han dado casos en donde un paciente se enferme más de 2 veces de COVID? Pues han reportado algunos, pero en realidad son casos aislados. En la mayoría de los casos, y lo que tenemos de información hasta ahora, no solo de este coronavirus, de otros coronavirus previos que hemos tenido ya datos, pues es que una vez que nos infectamos de coronavirus ya no nos volvemos a infectar. Pero este virus es completamente diferente. Lo que tenemos hasta hoy de información es que no nos volvemos a infectar. Doctor, ¿cuáles son las secuelas? Celia Velasco dice, bueno, ya las contestamos, Celia, en una pregunta anterior. Creo que ya las platicamos de manera importante. Si tienes duda, vuélveme a escribir y ahorita te las vuelvo a comentar en un mensajito ahí personal. Yae HM dice, ¿una persona asintomática contagia igual que una asintomática? Sí, contagian igual. Jacobo Flores dice, el 13 de septiembre yo comencé con una tos y mi papá también. Hoy ya estuve mejor, pero aún así hoy fui al doctor y me recomendó hacerme la prueba. Pero solo he tenido una garraspera en el esófago que ayer la tenía más grave, pero hoy ya no sentí nada. ¿Me debo de hacerlo de todas formas? Jacobo, yo creo que quieres decir el 13 de diciembre, ¿no? Si fue el 13 de septiembre, definitivamente ya es otra cosa completamente diferente. Pero si fue el 13 de diciembre, si tienes tos y te sugiero que pues ahora utilices como, igual puedes usar paracetamol, 1 gramo cada 8 horas. Obviamente si no eres alérgico al paracetamol, estés pendiente de síntomas y puedas hacerte un hisopado nasal para poder confirmar si estás positivo o no. Verónica Estrella, ¿cuáles son las secuelas posibles que pueden existir si te dio COVID agresivo? Bueno, pues ya las comenté también. Verónica Estrella, si tienes dudas te mando mensajito directo. Manda mensajito y te los mando también nuevamente para no repetir. Norma Patricia Escobar, saludos doctor, excelente información. Gracias Norma Patricia, un gusto saludarle. Van Schwabs, llevo 10 días con síntomas, dolor de cabeza y fiebre. Apenas hace 2 días me empezó una tos, no es muy seguida ni fuerte, simplemente es molestia de pecho. ¿Debo preocuparme? Ayer acudí al hospital y me recetó dexametasona, aspirina y acitromicina. Pues puede ser, ven, que seas con síntomas leves. Realmente tenemos 4 tipos de pacientes con coronavirus. Los pacientes que tienen coronavirus y son asintomáticos. Los pacientes que tienen coronavirus y tienen síntomas leves. Los pacientes con coronavirus y que tienen síntomas moderados a severos. Y los pacientes que tienen coronavirus y tienen síntomas críticos y tienen que ser hospitalizados. Seguramente, Van Schwabs, tú eres de esos pacientes que tienen síntomas leves y pueden ser manejados de manera general. Yo aquí lo único que te agregaría sería un poco de paracetamol para poder utilizarlo cada 8 horas o cada 6 horas si tienes mucha molestia en el cuerpo y pues prácticamente estás en el día 10 con síntomas. Muy probablemente en unos 5 o 6 días tus síntomas ya empiecen a disminuir de manera importante. Jos Menger dice, gracias doctor por la información. Gracias a ti, Jos. Arturo Cervantes dice, hola doc, ¿realmente las vacunas funcionan? A ver, déjenme ver si aquí hay más. Así.
porque a principios de año dijeron que era para sacar una vacuna al mercado, tarda entre 5 y 6 años, y ahora resulta que lo hicieron en aproximadamente 6 meses. Es correcto, Arturo, realmente las vacunas llevan un proceso muy rápido, muy lento, perdón, de revisión y estudios clínicos y diferentes fases, pero bueno, recuerda que esta vacuna se tuvo que hacer de manera urgente. Realmente la población del estudio de Pfizer para las vacunas pues han sido poblaciones más chiquitas, y esto con la intención de ver como en un modelo muy rápido que la vacuna sea eficaz. Y bueno, los datos que tenemos hoy disponibles es que la vacuna es segura y eficaz. Entonces, sí es importante que la puedas recibir en cuanto tengas oportunidad de hacerlo. Nash HS, ¿qué vitaminas recomiendas tomar? Pues miren, en realidad no recomiendo en general que ustedes se queden con la idea que si toman vitaminas no se van a contagiar con coronavirus, o que si toman vitaminas no les va a dar coronavirus. Recuerden, las vitaminas simplemente son para fortalecer el sistema inmune, pero hay pacientes que a pesar de que están tomando vitamina A, B, C, D, E, les da coronavirus. Entonces, no recomiendo usar vitaminas para prevenir coronavirus. Recomiendo usar vitaminas para tener un mejor sistema inmune, principalmente vitamina C y vitamina D. Esas son las vitaminas que más favorecen, y también la vitamina A. Manuel Cortés Valdespino, saludos Doc, gracias tocayo, saludos, gusto también en saludarte. Areli Marván dice, hace rato comentaba el doctor del factor de transferencia, me queda duda, ¿el factor no te ayuda a reforzar el sistema inmunológico? Miren, en realidad no, los estudios que tenemos hoy del factor de transferencia es que tiene un efecto placebo absolutamente. Ok, Héctor dice, si estuve en contacto con una persona que salió positivo, ¿es recomendable que me haga la prueba? Y si sí, ¿a los cuántos días tendría que pasar para no esperar síntomas? Bueno, miren, si estuvieran por una persona que tuvo síntomas, yo les sugiero que estén pendientes para que entre el día 3 y el día 14 presenten síntomas. Si presentan síntomas, pues obviamente es un caso sospechoso, hay que hacerse la prueba para hacer la confirmación y a partir de ahí recibir atención médica. Luego, desde el principio de los síntomas, para no complicarse. Yo les cuento, yo he tenido contacto con N cantidad de pacientes con coronavirus, llevo las medidas generales de precaución y sigo negativo tanto en hisopados como en anticuerpos. Entonces, creo que si ustedes llevan a cabo estas medidas generales van a poder prevenir de manera importante la posibilidad de contagio, y si ya tuvieron contacto con una persona, que, insisto, traten de limitar los contactos. Si ya tuvieron contacto con una persona, pues estén pendientes de síntomas en los próximos 14 días, y si ya hay síntomas, se considera caso sospechoso, hay que hacer PCR y se hace la confirmación. Muy bien, dice René Caballero Celis, las vitaminas C y D son importantes para subir el sistema inmunológico. ¿Por cuánto tiempo hay que tomarlas? Pues mira, en realidad las vitaminas C y D las puedes tomar de manera permanente, no hay ningún problema. Y puede favorecer, como tú bien dices aquí, para fortalecer tu sistema inmune. Sin embargo, recuerden que no son específicas para poder prevenir el coronavirus. Dice Jacobo Flores, era para etanol y qué más. Ya te entendí, Jacobo Flores, gracias. Paracetamol, sí, paracetamol está bien, Jacobo. 1 gramo de paracetamol cada 6 horas si los síntomas son severos, o cada 8 horas si no tienes tantos síntomas, y con eso vas a disminuir mucho el malestar general. Anel Reyes, muy buena información, doctor, saludos, qué gusto saludarte, Anel, que estés muy bien. Vanessa Tomeoni, doctor, buenas noches, una pregunta, mi hijo tiene temperatura desde el viernes, único síntoma, por 2 días, dolor al orinar, al día de hoy solo temperatura. Bueno, aquí Vanessa probablemente tenga un proceso infeccioso urinario. Aquí podríamos platicar de otra cosa, yo creo, no creo que sea coronavirus, sobre todo porque tiene síntomas urinarios, pero Vanessa, te invito, mándame un mensajito y vamos a dar seguimiento específico a tu caso, porque muy probablemente sea un proceso de infección de vía urinaria. Los niños tienen un factor de riesgo también aumentado para generar infecciones urinarias. Pero eso lo platicamos en privado porque es otro tema y para no desviar esto. René Caballero Celis, ¿cuánto tiempo es bueno tomar las vitaminas C y D para reforzar el sistema inmunológico? De manera permanente, René, puedes tomarlo sin ningún problema. Realmente las vitaminas las puedes estar utilizando de manera constante. Jacobo Flores dice, ¿dónde puedo hacerme la prueba tanto rápida como la de otra manera gratuita o que no? Jacobo Flores, sé que hay carpas del gobierno de la ciudad que ofrecen el servicio de las pruebas gratuitas.
y puedes aplicártelas. Aquí lo que te sugiero es que llames a Locatel para que te den exactamente la ubicación de la prueba en el lugar en donde tú estés y te digan dónde puede funcionarte y que esté cerquita de tu casa. Jos Menger, doctor, ¿se puede tomar la vitamina C con hemorragia nasales por presión alta? Sí, sí puedes tomarla, Jos, no hay problema. Puedes usarla. Jacobo, ¿dónde me puedo hacer las pruebas de COVID de manera gratuita o que no salgan tan caras? Pues, insisto, puedes llamar a Locatel y ahí te dan la información de dónde está el kiosco más próximo a tu domicilio y ahí puedes realizártelas de manera gratuita. Pues bueno, ya son todas las preguntas. Ahora sí, nos han hecho muchísimas preguntas. Muchas gracias por todos sus comentarios. Ya estamos prácticamente 1 hora conectados. Muchos se conectaron. Eso me da muchísimo gusto porque ya las 65 personas que creo que fueron los máximos que se conectaron, pues están informados y estoy seguro que ustedes, 65 personas, van a tomar todas las medidas correspondientes para no contagiarse. Por favor, compartan esta información con todos sus conocidos. Háganla viral. Vamos a hacer esto viral, por favor, para que todos podamos prevenir. Quédense en su casa. No hagan reuniones porque esto es el factor de riesgo más importante para contagiarnos. Entonces, por favor, estén bien pendientes de síntomas, no se automediquen y ante cualquier situación busquen ayuda médica de inmediato. No se esperen porque a veces cuando se esperan pues ya hay complicaciones importantes. Veo más preguntas, gracias, vamos a contestarlas. Dios Menger, muchas gracias a ti. Nash HS, una más, venga, ponla Nash, la pregunta. Jacobo Flores, gracias a ti. René Caballero Celis, gracias a ti. Teresa Cervantes Vázquez, gracias por tus comentarios. JHM, ¿me pueden mandar datos del oxímetro? Sí, claro, mándame un mensajito privado y te mando todos los datos de los oxímetros. Arturo Cervantes, muchas gracias. Doc, saludos. Gracias a ti, Arturo, muchos saludos también para ti. Jacobo Flores, me recetaron ácido ascórbico y cloruro de cetilpiridino. ¿Eso para qué es? Ok. Bueno, Jacobo Flores, seguramente te mandaron vitamina C y ahí un fármaco que si quieres mándame mensajito y te explico específicamente para qué es. Vanessa Temoni, gracias doctor, bonita noche. Gracias a ti, Vanessa. Irma Cepeda Alcalá, gracias doctor por darnos sus conocimientos y adornarnos con información. Gracias Irma por conectarte. Nash, ¿en cuánto tiempo se puede saber si tuviste COVID en las pruebas? No entendí bien la pregunta. Ya, o sea, si tuve en marzo y nunca me hice la prueba y me hago hoy la prueba de anticuerpos. Regularmente los anticuerpos bajan, entonces probablemente ya salgan negativas, pero si tuviste síntomas, pues prácticamente es un hecho que ya tuviste coronavirus. Celia Velasco, gracias doctor, es un excelente médico. Gracias a ti Celia por tus comentarios y gracias a todos ustedes. Denle like a la página si esta información les ha parecido buena. Compártanla por favor con toda la gente que puedan para que podamos todos bajarle al coronavirus, bajar el número de contagios. Quédense en su casa, realmente esta segunda ola está muy fuerte. Muchos pacientes con síntomas severos, muchos pacientes que pueden tener síntomas, que pueden estar en periodo de contagio, los números siguen hasta arriba, entonces la única manera de controlarlo es haciendo conciencia nosotros. Usen su cubrebocas, lávense sus manos, alcoholito en gel, mantengan el distanciamiento social y bueno, sé que va a ser súper difícil para todos nosotros no nos reunimos con nuestras familias, pero es la única manera de cuidarlos a todos ellos, porque a veces si nos reunimos, pues esa puede ser la situación para contagiar y ahí podemos tener problemas. A ver, veo más preguntas. Gracias, de verdad, a todos ustedes. A ver, Arturo Cervantes, la última. ¿Es bueno el cloruro de magnesio para fortalecer el sistema inmune? No es bueno, Arturo. No te va a funcionar en realidad. Nash HS, gracias. Doctor, me encanta ver sus videos. Gracias a ti, Nash. Gracias por tus comentarios. Verónica Estrella, una más, se me destruyó la flora intestinal por tanto medicamento, me dio COVID, tomo probióticos y ni así me recupero. ¿Qué se puede hacer? Nash, los medicamentos sí te pueden generar malestar gástrico intestinal. Mándame un mensajito, Verónica Estrella, y te voy a decir qué te tomes para que puedas fortalecer tu sistema inmune y que te va a quedar súper, sobre todo pues el tema de probióticos en tu pancita y vas a sentirte mucho mejor. René Caballero Celis, ¿el zinc es bueno también? Sí, René, el zinc es un oligoelemento que funciona muy bien para el tema de la inmunidad. Michelle Sánchez,
mi hermana es asmática, está embarazada, ¿se puede vacunar? Mira, Michelle, aquí yo lo que te sugiero es que tu hermana aún no se vacune porque realmente no tenemos datos clínicos finales de esta población, específicamente de las pacientes embarazadas. Por lo tanto, te sugiero que ahora ella no se vacune. Entonces, pásale el mensajito, igual que vea este videito para que se pueda informar bien y pueda entender el por qué no se debe de vacunar y también pues el que pueda entender por qué se puede llegar a generar coronavirus. Bueno, pues Arturo Cervantes, gracias a ti por conectarte, saludos también. Y bueno, si no hay más preguntas, no hay más comentarios, yo estaré pendiente, les daré respuesta a partir de aquí a todas las preguntas que lleguen con mensajito. Tienen ahí mis redes sociales, tienen mis páginas web, tienen también donde encontrarme. Así que cualquier duda, pregunta, comentario o inclusive alguna urgencia, no duden en escribirme o en contactarme. Gracias Daniela Santamaría por también tus comentarios y estamos listos. 8:04 de la noche, terminamos justamente 60 minutos. Empezamos unos 2-3 minutitos en lo que nos conectábamos. Entonces cumplimos estos 60 minutos en este Facebook Live con la información general. Los saludo a todos con mucho gusto. Ya no nos vamos a ver hasta el próximo año en estas sesiones que hacemos. Entonces les deseo una excelente Navidad, les deseo un feliz fin de año. Todos pendientes, traten de estar pues festejando que estamos bien, que estamos vivos, que no tenemos complicaciones y ya llegará el momento en el que nos podamos reunir con nuestras familias. La última pregunta, Lluvia Avis dice, doctor, buenas noches, ¿sirve tomar Inmunocal para reforzar vías respiratorias? En realidad no tenemos evidencia de que el Inmunocal funcione. Por supuesto, hay productos que contienen Inmunocal que tienen un factor específico en mejorar en general el sistema inmune, pero no específicamente para coronavirus. Por lo tanto, les recomiendo que sean cautos en el uso de este tipo de productos, ya que no tenemos la evidencia suficiente de que puedan funcionar. Entonces, gracias nuevamente, estaremos en contacto y pronto nos estaremos saludando. Gracias Michelle, también dice un live más por favor. Lluvia Avis, el factor de transferencia tampoco funciona. Venga, gracias por todas sus preguntas, siguen llegando, yo aquí ya me estoy desconectando y siguen llegando muchísimas preguntas. Feliz año doctor, le deseo mucha salud, cuídese, feliz año también Dalina Santamaría y el próximo año nos volvemos a conectar. Celia Velasco, buena noche también y felicidades para ti y para todos ustedes. Que estén muy bien, saludos a todos, aquí estoy pendiente y les mando un fuerte abrazo.